todo se transforma en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Mi tierra se... Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas que te presentamos todos los lunes. Hoy estamos contentos de llegar a la intimidad de sus hogares, en el cual vamos a hablar un poquito relacionado a la Cuaresma que ya hemos dado inicio y que es importante meditar en la Cuaresma, prepararnos espiritualmente para el Tríduo Pascual que es tan importante, la oración, la limosna y la caridad. Y es algo muy importante que nosotros conozcamos, y los programas que tendremos de ahora en adelante hablaremos un programa por tema, porque es importante que compartamos la palabra, la doctrina de la Iglesia Católica sobre esos temas que son muy importantes. La Cuaresma es un tiempo de preparación. Nosotros nos preparamos espiritualmente, escuchamos la palabra de Dios. A veces le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, cuando de parte nuestra del ser humano a veces no ponemos un poquito del interés en aprender, en conocer más sobre nuestra fe. Entonces Cuaresma que sea para nosotros ese empujón que a veces necesitamos en la fe. Eso es muy importante, pero vamos a encomendar este programa con palabras de oración. Te invito para que oremos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta noche nos acercamos ante tu presencia. Queremos suplicarte, Señor, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados, las faltas, las cuales hemos cometido de palabra, de obra y de omisión. Tú, Señor, conoces nuestra mente, conoces el corazón del ser humano y sabes en qué momento te hemos ofendido. Por eso acudimos, Señor, para que tú en tu infinita misericordia nos regales de tu perdón, porque cuando vamos hacia ti con un corazón contrito, humillado y arrepentido, tú extiendes tus brazos de amor y tu misericordia hacia nuestra vida, Señor, confiando en tu promesa de que tú eres un Dios lento para la cólera, pero rico y lleno en misericordia. Queremos, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor, por todo lo que tú nos regalas todos los días, Señor, por tu infinita bondad, por tu amor, por tu misericordia, por la vida, por el trabajo, por estos canales, Señor, que han sido de bendición para nuestra vida, para todas las personas sedientas de conocer y de escuchar la bendita palabra de Dios, la palabra que sana, que restaura, que libera, la palabra que viene a producir frutos, fe, esperanza en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte, como tu palabra nos exhorta y nos invita: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Queremos pedirte especialmente por los enfermos, por los que están sufriendo, Señor, en hospitales, en sanatorios, en emergencias, especialmente por las hermanas que nos escribieron a través de las redes sociales, que están pasando momentos difíciles de enfermedad, porque un ser querido se está debatiendo en un intensivo sobre la vida y la muerte. Queremos pedirte que tú abras, Señor, puertas de bendición, que tú bendigas a esta persona, que tú honres la fe de tus hijos, Señor, que claman a ti, esperando un milagro, esperando un favor, porque para ti, Señor, nada hay imposible. Por eso clamamos, por eso te pedimos y por eso nos unimos a la fe de nuestros hermanos que creen de que el tiempo de los milagros no ha terminado. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos invitarlos para que nos puedan seguir a través de las plataformas digitales en las cuales se está haciendo esta transmisión, como también todos los días nos llegan intenciones de oración, de petición, en las cuales presentamos al Señor, los presentamos en oración y nos unimos a la fe de cada una de las personas que claman, que le piden a Dios un favor, un milagro. Nosotros los animamos en el nombre de Dios. Nada hay imposible para Dios. Que el tiempo de Cuaresma nos lleve a tener un encuentro con la palabra, porque eso es muy importante. Todo lo que nosotros vamos a presenciar, a observar en este tiempo de Cuaresma pasa a ser secundario, cuando lo principal es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar en ninguna actividad, en ningún programa, porque la palabra es Jesucristo. Jesucristo mismo se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros. Y San Juan 1:12 dice que aquellos que lo han recibido han sido llamados y se les dio el poder, la autoridad y la potestad para poder ser llamados hijos de Dios. Entonces también Cuaresma es un tiempo interior para que meditemos cuánto he aprendido de la palabra, cuánto me he esforzado en conocer la doctrina católica para poder estudiar la palabra, cuánto esfuerzo he hecho, cuánto interés, a cuántos cursos me he inscrito, he perseverado para realmente conocer la palabra y la riqueza de nuestra iglesia, porque eso sería un examen de conciencia que todos los cristianos católicos que tomamos en serio la fe tenemos que hacernos para crecer, porque no sencillamente se trata de una tradición más, de una Cuaresma más, de una Semana Santa más, sino se trata de tener un encuentro con la palabra. El Papa Benedicto XVI decía, cuando el cristiano tiene un encuentro con Jesús, su vida ya no vuelve a ser la misma. La vida en Cristo tiene que ser una vida en la cual se le da en primer lugar a Dios. Así como lo cantamos, que Jesucristo es el número uno de nuestra vida, también se tiene que hacer una realidad en la vida, en nuestras labores, en el trabajo, en el bus o donde tengamos nuestras actividades cotidianas o sociales. Ahí nosotros tenemos que contagiar la fe y tenemos que hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces vamos a ir al primer video de nuestro programa. Tenemos este video del Ministerio y Alabanza Unción que vamos a compartir en esta noche. También en las plataformas digitales está, para que meditemos en la alabanza, porque el Salmo 22 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo y a través de la alabanza suceden cosas maravillosas. Hay sanidades, hay liberaciones, hay fe. Alaba y bendice el santo nombre de Dios. Vamos con el siguiente video. Hacia ti entrego mi Señor, mi corazón lleno de alabanza
altar. Me postro en tu presencia para poder proclamar. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria y el honor. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, por siempre a mi Señor. La gloria y el honor por siempre a mi Señor. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todo. Continuamos encaminando sobre las aguas. Hemos visto esta preciosa alabanza del Ministerio Unción, en el cual los invitamos también para que a través de las redes sociales nosotros podamos ser portadores de alabanzas católicas, de alabanzas que nos llevan a tener este encuentro a través de Dios, a través de la oración, porque es muy importante. En Cuaresma hablamos, los que hemos participado, del miércoles de ceniza, que es el punto de salida para el trío pascual. Se nos hablaba en las Eucaristías, como también en las celebraciones, se hablaban de tres pilares que son tan importantes: la oración, el ayuno y la caridad. Eso es muy importante. El padre Denis Hurtado, el día de ayer en la homilía, decía que le llamemos caridad, porque Dios no es limosnero, ni tampoco nosotros, porque somos hijos de Dios, sino es caridad, porque en nosotros debe de haber un sentimiento en el cual podemos ayudar al que lo necesita. Pero como decía, vamos a tener programas especiales donde solamente tocaremos un tema por programa, para que ustedes en casita puedan tomar el apunte necesario. Es un tiempo corto del programa, pero es un tiempo en el cual vamos a aprovechar para conocer tres actitudes que son tan importantes. Entonces, la oración, nosotros siempre en los programas hemos hablado de la importancia de la oración. La oración que mueve montañas es un tema que nosotros impartimos. ¿Por qué? Porque la oración que mueve montañas, el centro principal es que cada laico sepa y le dé el valor que tiene su oración. Porque a veces nosotros los seres humanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos momentos difíciles, lo que hacemos es salir a buscar a personas. Salimos a buscar a personas para que vayan y oren por nosotros.
y empezamos a buscar a los líderes, empezamos a buscar a personas que estén en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando esa persona por X o Y motivo no pueda? Nosotros nos peleamos y nos enojamos porque esa persona no vino cuando yo lo estaba necesitando. La palabra de Dios nos invita en este tiempo de Cuaresma a meditar en nuestra vida personal. Meditemos qué tanto nosotros estamos invirtiendo en hacer la oración. Porque nosotros siempre hablamos y decimos de que la fe nuestra debe de estar puesta en Jesús. Jesús se hace presente en el altar. Eso es muy importante. Nuestra fe no puede depender de una persona, porque la persona un día puede estar y el otro día ya no puede estar. Y no por eso voy a dejar de tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía. No por eso voy a dejar de asistir a la Eucaristía, porque ya no está la persona que a mí me agrada con la que iba. Eso es muy importante. Nosotros los católicos tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Jesús que se hace presente en el altar a través de las manos del sacerdote. En Cuaresma nosotros podemos hacer un alto a nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto estamos conociendo la palabra? ¿Qué tanto interés le dedicamos a la palabra, al catecismo, a los documentos de la iglesia, a nuestra propia formación? ¿Qué tanto le estamos invirtiendo de tiempo? La Cuaresma es un alto espiritual. Por eso decía que miércoles de ceniza es el punto de partida. Es donde inicia este caminar de la Cuaresma. Pero tiene que haber algo en nuestra vida. Tiene que haber algo en nuestra vida espiritual para que realmente haya un crecimiento. Porque todo lo externo que vamos a ver pasa a ser secundario, porque lo primario es Jesucristo, es su palabra, es la liturgia de la palabra, Jesús en la Eucaristía, es lo importante y es lo que se merece todo el honor y toda la gloria, como decía la alabanza que hemos escuchado. Eso es importante. La Cuaresma, datos sencillos quizás, pero datos importantes que nosotros los católicos tenemos que saber. El número 40 es un número simbólico que significa tiempo largo de preparación. Algunos textos que voy a compartir en este momento: tenemos el ayuno de Moisés durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Éxodo capítulo 34 versículo 28. También tenemos los 40 días que se le dieron a los pobladores de Nínive antes de la anunciada de su destrucción. Jonás capítulo 3 versículo 4 y 5. También tenemos los 40 días de Moisés que pasó en el desierto antes de que Dios lo llamara para liberar a los israelitas de la esclavitud. Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículos 29 y 30. Tenemos también un texto muy conocido, Génesis capítulo 7 versículo 4. Los 40 días y 40 noches del gran diluvio. Los textos relacionados a la ceniza es algo que el miércoles de ceniza nos lo compartía el sacerdote, los catequistas que celebraron las celebraciones. Es algo que nosotros tenemos que conocer, pero hay actitudes que son tan importantes: la oración, el ayuno y la caridad. Son 3 temas que vamos a estar compartiendo, profundizando un poquito, no solamente en la palabra, sino también en lo que dice el magisterio de la Iglesia, porque nuestra predicación católica no está meramente basada un 100% en la Biblia. La Biblia es fundamental, sí, porque es palabra de Dios, pero no es la totalidad.
la iglesia tenemos sagrada tradición y tenemos el magisterio. No tenemos que olvidar las piezas que son fundamentales para nuestra fe. Voy a compartir un texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, en su versículo 22, y nos dice de la siguiente manera. Jesús entonces le contestó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a ese cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace dudando, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso yo les digo, todo lo que ustedes pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen todo lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces la Cuaresma es un momento para hacer un alto en nuestra vida espiritual. Es el tiempo en el cual tenemos que meditar interiormente. La vida ya no puede seguir siendo la misma, porque la palabra de Dios nos lo menciona. A veces cuando hablamos de orar, a muchas personas les gusta más cuando vamos a orar por los enfermos, cuando vamos a orar por las necesidades. A todos nos gusta hacer o escuchar ese tipo de oraciones, pero cuando nos toca cumplir lo que dice la palabra, a veces ya no nos gusta. Por ejemplo, la parte final del texto, cuando ustedes estén orando, perdonen todo lo que tengan contra otro. Cuaresma no solamente se trata de orar, de ayunar y de hacer caridad, sino Cuaresma también se trata de perdonar aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Cuaresma también se trata de hacer las cosas como realmente las pide Dios. Por ejemplo, si estamos en la iglesia y no tenemos algún sacramento, pues vayamos a recibir las pláticas que correspondan y cumplamos con los sacramentos. Hagámoslo por amor a Dios, que no sea sencillamente y que se quede en una tradición, que se quede en algo, en actividades que se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Podemos estar en la iglesia, pero no estar cumpliendo lo que Dios dice. La palabra dice, si ustedes tienen algo contra otro, perdonen. Porque el libro de Samuel dice de que Dios conoce la mente y el corazón del ser humano, mas el hombre solamente ve la apariencia. Cuaresma es un alto de nuestra vida. ¿Qué tanto estamos practicando la palabra? ¿Qué tanto estamos llevando a cabo la doctrina de la iglesia? Porque no podemos estar en la iglesia no llevando una vida sacramental, no llevando una vida de oración, no llevando una vida de un encuentro con Jesús en la Eucaristía. Eso es muy importante. En Cuaresma tenemos que hacer un alto y revisar de qué está lleno nuestro corazón. De odio, de envidia, de venganza, de rencor, de muchas cosas que no son agradables a Dios y que quizás por años tenemos esas cosas en el corazón y no hacemos nada por cambiar eso. Entonces, Cuaresma es una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas de una manera diferente. Por eso tenemos que escuchar la palabra, por eso nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, a la doctrina de la iglesia, porque la iglesia es madre y maestra. Cuaresma es un tiempo para vivir y llevar o realizar y aceptar para poder vivir realmente una vida sacramental. Eso es muy importante. Son pilares fundamentales que nosotros los cristianos tenemos que tener en nuestra vida. Entonces vamos a detenernos en este momento y vamos al siguiente video de nuestro programa.
nuestra alabanza, hoy te coronamos en adoración. Solo tú eres santo, 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 digno de adoración. Solo tú eres grande, todopoderoso, Dios incomparable, Rey de la creación. Santo, no de adoración, solo tú eres digno, 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 Rey de la creación. Solo tú eres santo, 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 Rey de la creación. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todos. Continuamos encaminando sobre las aguas, hablando brevemente sobre este tiempo de Cuaresma en el cual se nos invita a que nosotros nos preparemos espiritualmente para que realmente podamos vivir y lleguemos con plena conciencia cristiana de lo que vamos a celebrar y recordar en el Tríduo Pascual. Eso es muy importante, que nosotros podamos comprender. Voy a compartir algunas frases sobre la Cuaresma para que nosotros meditemos en lo que esta frase es del Papa Benedicto XVI. Él nos dice: podemos decir que la Cuaresma es un tiempo de combate espiritual que hay que librar juntamente con Jesús, sin orgullo, sin ni presunción, sino más bien utilizando las armas de la fe, es decir, la oración y la escucha de la palabra de Dios y la penitencia. Frase del Papa Benedicto XVI. También te comparto una de San Juan de la Cruz. El alma debe moverse hacia la oración, como un pez debe moverse hacia el agua. Ambos son un estado puramente natural. Te comparto también la de la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Les dejo estas tres frases que engloban la Cuaresma.
para que nosotros meditemos, así como dice la Madre Teresa, el fruto de la oración es la fe. La fe no es un acto de magia, como hemos dicho en anteriores programas, no es un acto de magia, sino la fe es una actitud que nosotros tenemos que corresponder al amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia dice que la fe es un don sobrenatural, pero es una obligación de todo cristiano hacer algo para que esa fe vaya en aumento. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que confiar, que creer en Dios, tenemos que poner toda la confianza en Dios y no en el hombre. Recordemos Jeremías 17:7. Bendito es aquel que confía en Dios, el que confía en Yahvé. Esa persona es bendita o es bienaventurada. Eso es muy importante. Y estas frases que te he compartido, el Papa Benedicto dice, Cuaresma es un tiempo de un combate espiritual. ¿Por qué? Porque de nuestro interior hay que sacar todo aquello que no agrada a Dios. Tenemos que pensar, analizar a quién estamos siguiendo. Si estamos siguiendo al hombre o estamos siguiendo a Dios. Si estamos sirviendo al hombre o estamos sirviendo a Dios. Eso es muy importante. Por eso el Papa dice, Cuaresma es un combate espiritual que se tiene que luchar con las armas. Y la Iglesia, que es madre y maestra, nos ha dado por años esas armas, que es la oración, la escucha de su palabra y la penitencia. Entonces es muy importante. La Iglesia nos da las armas. La Iglesia nos enseña cómo debemos de caminar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner el interés en conocer más nuestra fe y conocer más la doctrina católica. Por último, te comparto esta frase de San Juan de la Cruz. Cuando oramos con la atención y la humildad de mente y corazón, dejamos la tierra y subimos al cielo. Llegamos a los brazos extendidos de Dios, hablamos con los ángeles y hablamos con los santos. Esta es una maravillosa frase de San Juan de la Cruz que nos invita a orar. El Padre Pío de Pietrelcina dice, ora, espera y no te preocupes, porque la preocupación es inútil y la oración todo lo alcanza. Varios pasajes que vamos a ver en el siguiente programa sobre la oración se nos va a invitar a mantenernos firmes, a mantenernos una fe sólida, una fe robusta y una fe que realmente tenga frutos. Así como decía la lectura, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en la oración, crean que lo han conseguido y lo conseguirán. La fe es una certeza, la fe es una seguridad, la fe es la convicción de recibir lo que estamos esperando. Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para agradar a Dios hay que saber de que Él está, espera y recompensa a aquellos que lo buscan. Entonces la fe no es un juego, la fe no es solamente cuando tengamos tiempo, la fe es un compromiso, la fe es una decisión que el cristiano va a tener de buscar a Dios, de perseverar, como dice su palabra en el Evangelio según San Mateo, que el que persevere hasta el final, ese alcanzará, ese se salvará. Por eso es importante que en Cuaresma también tengamos una perseverancia, que no solamente seamos católicos tradicionales en el buen sentido de la palabra, que solamente se aparecen en la iglesia para la Semana Mayor. Así como hubo una asistencia fenomenal para el miércoles de ceniza, que todos los domingos de Cuaresma también vayamos al templo, que no solamente se quede en un simple rito de recibir ceniza, sino realmente haya una conversión
que no se quede en lo que la gente ve, sino que realmente haya un compromiso. Que así como la iglesia se llenó el miércoles de ceniza, así también se llenen todos los domingos de cuaresmas, que se llene cada Eucaristía que haya en la parroquia, cada celebración que haya en los templos cantonales, que así también la gente llegue con amor para participar de la palabra y escuchar la palabra, que realmente nosotros no seamos solamente católicos de nombre o católicos del montón, sino que realmente seamos católicos por convicción, que vayamos, que participemos y que todos los domingos llenemos el templo, porque cuando realmente hay una conciencia de que Jesús está en el altar, la iglesia no tiene que alcanzar. Así como la gente busca, viaja, gasta, invierte para cosas que no edifican nuestro espíritu y nuestra alma, así también que nosotros podamos invertir, conocer y dar para la iglesia, para la iglesia. Por eso de esos temas vamos a estar profundizando en los siguientes programas, que vamos a hablar de las actitudes cuaresmales que la iglesia nos presenta y profundizaremos un poquito más sobre cada una de ellas, que nosotros estamos invitados a participar, a perseverar y que no solamente nos vayamos a quedar con un Cristo muerto, sino que realmente tomemos conciencia de lo que es nuestra fe y que nosotros participemos de la resurrección del Señor. Por eso Cuaresma es el punto de partida, es una preparación, no para lo que vamos a ver, porque eso es secundario, sino es una preparación espiritual. Realmente nos preparemos para vivir el tríodo pascual de nuestro Señor Jesucristo, ya quitarnos de la mente y quedarnos solamente con un Cristo muerto, que no sea una división material como también una división espiritual de quedarnos solamente con lo que nos guste, sino realmente nos preparemos para el tríodo pascual. La Cuaresma es eso, meditemos en lo más profundo de nuestro interior, cómo estamos caminando, qué estamos conociendo, qué estamos aprendiendo y sobre todo qué estamos enseñando, porque eso es muy importante. La palabra, la iglesia, el magisterio nos lo dice, que nosotros tenemos que tener una lectura asidua de la palabra de Dios. Y la iglesia, que es madre y maestra, diariamente tenemos la liturgia de la palabra. Tenemos la liturgia de las horas, tenemos el santo del día, tenemos la homilía del Santo Padre Francisco, tenemos muchísimas herramientas que tenemos que aprovechar para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a culminar este programa, vamos a orar para pedirle a Dios que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que este punto de partida que ha sido el miércoles de ceniza para nosotros nos ayude realmente a tener un encuentro con Cristo en la Eucaristía, Cristo hecho palabra. Entonces vamos a orar y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros. Queremos suplicarte que aumentes la fe en cada uno de nosotros, Señor, que realmente haya un interés de nosotros los cristianos en aprender, en obedecer, Señor, lo que la iglesia nos dice, para vivir una vida sacramental y que realmente demos testimonio de los sacramentos de nuestra iglesia. Queremos pedirte, Señor, humildad para aceptar lo que tu palabra nos dice y sobre todo, Señor, en este tiempo cuaresmal, para que nosotros podamos meditar interiormente, Señor, y hacer un alto a nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos aplicando la palabra
cómo estamos llevando una vida sacramental, y que nosotros realmente podamos tener la plena conciencia real de lo que es ser un cristiano católico practicante, aquel que toma en serio su fe, aquel que comparte su fe en cualquier ambiente en el cual esté presente, y que nosotros realmente seamos testigos del Evangelio de Jesucristo. Y realmente, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe, bendice, Señor, estos medios de comunicación que nos sirven de mucho, Señor, para poder anunciar, para poder llevar tu palabra, y que tu palabra, Señor, llegue hacia esos corazones, hacia esas familias que están sedientas de escuchar, de conocer y de aprender más sobre la fe en esta bendita Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo ha fundado, que es la Iglesia Católica. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y para que nosotros, Señor, podamos cumplir con lo que el primer Papa de la Iglesia, el apóstol San Pedro, dice en su primera carta, capítulo 3 y versículo 15, que nosotros demos razones de nuestra fe. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús te hemos presentado todas estas intenciones. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos de una manera especial a los que han seguido este programa, en nombre de nuestros hermanos en controles, en cámaras, en nombre de nuestro hermano Kevin, que ha estado en controles, en los que hacemos posible y estamos al frente del programa. Agradecemos su fina sintonía, y la próxima semana, en punto a las 8, estaremos compartiendo temas relacionados a este tiempo de Cuaresma. Te invitamos a que nos sigas a través de las plataformas digitales Misioneros de Jesús, SPS, en todas las plataformas estamos con ese nombre. Te puedes suscribir, te puedes agregar a nuestros grupos privados de evangelización a través de las redes, en las cuales diariamente recibes la palabra de Dios. Mucha información que nos ayuda a tener un crecimiento espiritual. Que tengas una bendecida noche, y recuerda que nada hay imposible para Dios. Que el Señor te bendiga. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que